Hola y bienvenidos una vez más a Fidelius Lab, que en el marco de sus encuentros de Fidelius Meet, pues ya sabéis que lo que intento es tener encuentros con líderes de la innovación de nuestro país, de España, para que entre todos seamos capaces de ir construyendo este relato y a base de vivencias de gente que ya ha intentado realmente hacer actividades de alta innovación y que con esa base del pasado seamos capaces de estar viviendo el presente y sobre todo construir un futuro conjunto que también nos ayude a salir de la situación en la que nos encontramos tras la pandemia del coronavirus que estamos todavía viviendo. Esta entrevista desde el mes de junio del año 2020 y que todavía estamos viviendo. Hoy llamo a una persona pues muy especial para mí porque me ha marcado durante muchos años su trayectoria. Yo le conocí siendo rector con los años, 2005, 2006 más o menos, y la verdad es que siempre me ha parecido una persona con una mentalidad muy innovadora de una organización tan importante como es la Universidad Pública. Hoy hemos invitado a Senén Barro. ¿Qué tal, Senén? Bien, pues muchas gracias y un placer verte, Fidel. Pues hoy, Senén, yo te he llamado por tres cosas distintas. Ya lo digo por adelantado cómo quiero que vaya esta conversación. Primero, para hablar de cuál es tu especialidad, y permíteme que te presente a todos los que nos estén oyendo. Senén Barro es catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Santiago de Compostela. Él fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela entre el año 2002 y 2010 y destacó su época de rector pues sobre todo por la internacionalización y por ese impulso a la cultura emprendedora que yo creo que como pocas universidades han sido capaces de impulsar a nivel internacional. Luego, posteriormente, fue presidente de Recemprendia, la red universitaria iberoamericana de incubación de empresas, y fue también en esa época vicepresidente de la conferencia de rectores, ¿no? de la CRUE. Es un investigador muy destacado en el área de inteligencia artificial, con más de 300 artículos científicos y con 7 libros, si no tengo mal el dato. Y a mí me gustaría hablar en esta primera parte sobre todo de la inteligencia artificial, aplicado a la universidad y fuera de la universidad. Yo creo que a nuestra vida. Tú como especialista y que has escrito mucho sobre cómo nos va a impactar la inteligencia artificial, ¿qué nos podrías decir sobre qué tenemos ya y qué se nos viene encima? Bueno, yo creo que lo que tenemos en buena medida lo estamos viendo porque los medios de comunicación recogen prácticamente a diario pues, nuevos avances y nuevos logros de la inteligencia artificial, ¿no? Es un campo que ya tiene más de 6 décadas, 6 décadas de vida, relativamente reciente en todo caso, pero sobre todo son los últimos años, quizás los 10, 15 últimos años, donde su impacto pues es desde luego mayor, pero además ha llegado prácticamente a todos los sectores de actividad. El impacto en las sociedades es enorme, pero en los sectores económicos lo es cada día más. Bueno, pues por poner un ejemplo del que quizás no seamos muy conscientes, pero nuestros móviles están cargados de inteligencia artificial, es decir, buena parte de los programas informáticos que corren en los móviles, en esas apps que nos descargamos, sobre todo cuando tienen, digamos, adaptación al usuario o al entorno software en el que operan, cuando manejan, información del entorno a través de los múltiples sensores que un móvil pues, de última generación integra, todo eso se hace basado en inteligencia artificial. Pero bueno, podemos decir lo mismo de los chatbots, de los bots conversacionales cada vez más comunes, con los que interaccionamos cada vez más como usuarios, clientes de empresas, de administraciones públicas, etc. Ahora en la pandemia estamos viendo cómo desde lo que fue la detección del brote a finales de diciembre hasta lo que es el apoyo al diagnóstico, el rastreo de contactos, el apoyo a la investigación en la búsqueda de vacunas o de medicamentos. En todo está apareciendo también la inteligencia artificial como un conjunto de herramientas tecnológicas que están ya cada vez más presentes, aunque quizás en buena medida, y eso también es una evidencia de su impacto, son imperceptibles. Es decir, es como la electricidad, hay quien la compara con la electricidad y hace el símil de que es la electricidad del siglo XXI.
Fíjate que una de las cosas que vemos continuamente es que la inteligencia artificial está en nuestras vidas, pero como si ya estuviera creado todo. Y justamente desde las universidades lo que estamos viviendo es que estamos creando algo a la vez que se aplica, a la vez que se prueba, que nos piden que mejoremos. ¿Cuál es tu experiencia? Tú actualmente en la Universidad de Santiago de Compostela habéis desarrollado un centro, el CITIUS, ¿no? El Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, donde trabajáis en todo esto, ¿no? Me gustaría que nos contaras a todos cómo es la vida de un investigador, profesor, tecnólogo y transferidor de conocimiento desde la universidad pública a la sociedad cuando le está pidiendo casi en tiempo real soluciones en el marco de o en el campo de las inteligencias artificiales. Sí, bueno, la vida de un investigador o una investigadora es una vida con muchos claroscuros y muchas situaciones agrias y otras dulces, ¿no? Desde luego es una vida apasionante. Dedicarte a la investigación yo creo que es una de las actividades profesionales más gratificantes que puede haber. Pero es difícil por muchos motivos, y particularmente en países como España, ¿no? Porque hasta que una persona en el mundo de la investigación se consolida en el sentido de que bueno, se accede a un puesto, digamos, estable dentro del sector público, singularmente en las universidades, pues pasan 15, 20 años fácilmente desde que alguien se ha formado, ha terminado sus estudios, digamos, universitarios, ¿no? Y claro, eso es una situación de una precariedad enorme. Ya no hablemos de cuestiones salariales, etcétera, que eso en todo caso es irrelevante ahora. Pero es apasionante, eso es verdad. Y trabajar en un ámbito como la inteligencia artificial, en este momento, pues yo llevo aquí más de 30 años y por tanto he vivido, en inteligencia artificial se habla de las primaveras y los inviernos, ¿no? Que son periodos dentro de esas 6 décadas de vida donde ha habido pues, situaciones de especial expectación, efervescencia, inversión pública y privada, momentos dulces, por tanto, son los veranos, pero ha habido después pues, momentos de recortes, de decepción, de desinversión, pues son los inviernos, ¿no? Y ahora vivimos un momento empalagoso casi, es decir, es tremendamente dulce en el sentido de que estamos viendo cómo explotó, digamos, toda una serie de avances algorítmicos al hilo de una capacidad, una potencia de cálculo enorme y al hilo de una disponibilidad de datos fantástica, fundamentalmente derivado de Internet, ¿no? Bueno, pues todo esto está haciendo que efectivamente en el terreno también de la aplicación los logros sean diarios, como decía. En nuestro centro también tenemos la satisfacción de participar en ellos. Pues, si hay tiempo, pondré algunos ejemplos, ¿no? Es un centro de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, dentro de lo que se llama Red de Centros de la Universidad Singulares en Investigación, que tienen un modelo de gobierno, de operación, de funcionamiento que podemos considerar que está en la referencia de los centros, digamos, internacionales de peso en investigación. Por poner un ejemplo, al director que soy yo no lo eligen los investigadores del centro, sino que es una comisión científica externa de investigadores e investigadoras del más alto nivel científico quienes proponen, en definitiva, la figura del director o de la directora del centro. Este es un ejemplo nada más. En nuestro centro, como has dicho bien, trabajamos en tecnologías inteligentes y esto puedo hacer una definición en intenso, que es, bueno, básicamente son aquellas que facilitan el desarrollo de sistemas y soluciones, servicios, productos, con un alto grado de autonomía y de adaptación al entorno y, digamos, una efectividad, es decir, eficiencia y eficacia muy alta en la resolución de problemas complejos. No es solo la parte más canónica de la inteligencia artificial, sino que también hay una serie de tecnologías satélite, como puede ser pues, la computación de altas prestaciones, como puede ser el desarrollo de dispositivos electrónicos
inteligentes que son absolutamente indispensables para la aplicación, la resolución de problemas desde un punto de vista práctico. Nosotros somos más de 115 investigadoras e investigadores, la gran mayoría son en formación, es decir, son jóvenes que están haciendo su doctorado. Cada año leemos unas 10 tesis doctorales, lo cual es una cifra realmente significativa. Y como bien decías, no es solo investigación, aunque somos un centro de investigación, no es solo al menos la proyección de los resultados de la investigación en publicaciones de alto impacto. Nosotros tenemos una política que además es exitosa de implicación en la transferencia de los resultados de la investigación que realizamos a la sociedad, al tejido productivo en general. Creemos que esto es absolutamente indispensable. Entonces, no guía nuestra investigación solo el sentido práctico de los resultados de esa investigación, pero siempre buscamos en la investigación, en los resultados que obtenemos, el ver si son potencialmente aplicables al entorno, en beneficio del entorno, pues de mejorar la calidad de vida, de crear riqueza, de crear empleo. Pongo un ejemplo. En los últimos 5 años hemos creado 2 spin-off. Situm, que tiene una de las tecnologías más avanzadas del mundo, esto no lo decimos nosotros, lo dicen otros, en la localización y guiado en interiores de personas y dispositivos a través de los teléfonos móviles. Como sabes, dentro de los edificios no llega la señal de satélite. Hay que sustituir, por tanto, esa señal por un conjunto de señales que nos permitan ubicarnos con precisión dentro de las construcciones, ¿no? Donde pasamos, por cierto, más del 90% de nuestras vidas de media. Situm ha desarrollado una tecnología, como digo, que está entre las más avanzadas del mundo para hacer esto, y eso le permite crear toda una gama de servicios que, por cierto, ahora los está aplicando en relación a la pandemia, porque está construyendo una capa de servicios para empresas y administraciones públicas, de tal modo que la vuelta a los edificios, a las oficinas, las fábricas, etcétera, de los trabajadores se haga en condiciones más seguras. ¿Cómo? Pues a través del control de la distancia interpersonal, a través de un control del uso de espacios con un número de personas adecuado, de acuerdo con las recomendaciones dentro de esta nueva situación en la que estamos viviendo, permitiendo el trazado de los lugares y las rutas que ha seguido una persona que se ha contagiado o ha dado positivo, y entonces hay que proceder a hacer una desinfección local en lugares donde ha estado de forma intensiva en los últimos días, por ejemplo. Bueno, en fin, infinidad de servicios. Imagames es la otra empresa que se dedica a construir servicios basados sobre gamificación, y ahora estamos incubando otra más dentro de un programa de incubación de la Xunta de Galicia. El programa se llama Inicia y la empresa se llama Inverris, que se dedica a la analítica de procesos de negocio. Bueno, las 2 empresas esas, por dar una cifra solo, ¿no? Para que se vea el impacto de esto. Esas 2 empresas ya tienen más empleados que el personal estable del CITIUS en este momento, con menos de 5 años de vida. Bueno, pues a nosotros nos gusta eso. Nos, demuestra que nuestra investigación no solo es interesante para los investigadores del campo a nivel mundial y altamente citada, sino que es importante para la sociedad y para la creación de riqueza y de empleo, ¿no? Y para dinamizar, para favorecer la innovación dentro de las empresas con las que trabajamos. La verdad es que, Senen, en la intervención que has tenido ahora mismo has abierto 3-4 líneas que es que me encantaría conocer tu opinión y también que la conozca todo el mundo que nos está oyendo. La primera va a ser sobre la transferencia de conocimiento y las propias universidades. Cuando te he presentado, he dicho que fuiste rector, has estado en el gobierno de las universidades, también en la CRUE, pero nunca has abandonado tu compromiso, ¿no? por esta universidad innovadora y emprendedora que a muchos nos une en este pensamiento, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ya desde un punto de vista más genérico, ¿cómo ves a las universidades, sobre todo a las públicas,
en el marco este de la transferencia de conocimientos y qué medidas podríamos solicitar a lo mejor al gobierno, a los gobiernos nacionales o regionales, en el marco de, bueno, estamos hablando de una posible ley nueva de universidades, pero en el marco de la transferencia, ¿tú crees que nos limita realmente la ley? ¿Nos limita el conocimiento que tienen de nosotros las empresas? ¿Limita el país en sí mismo por la capacidad productiva que tenemos? A ver, el talón de Aquiles de las universidades españolas, del sistema universitario español y de las públicas en particular, que era a lo que te referías, en particular voy a hablar de las públicas, no es que las públicas en particular tengan ese talón de Aquiles más débil todavía, no, que no es así. De hecho, la investigación en España, en el ámbito de las universidades, está en las públicas. Las privadas, con alguna excepción, en general, no hacen investigación o tienen una investigación pues, muy acotada, ¿no? Por tanto, dentro de la investigación en el sistema universitario, por tanto, la investigación de las universidades públicas, el talón de Aquiles está en la transferencia. A nivel de producción científica estamos en un puesto más que digno. De hecho, se corresponde perfectamente nuestra contribución a la producción científica mundial con el papel, incluso está por encima del puesto, digamos, que nuestro país ocupa desde el punto de vista del peso económico dentro del PIB mundial. Ahí se puede mejorar, y sobre todo en el impacto de la producción científica, no tanto en la cantidad. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero estamos bien o muy bien. El problema, como digo, está en la transferencia. De los resultados de esa investigación, que también se proyectan en publicaciones científicas, a el ámbito de las aplicaciones útiles para la sociedad, para las empresas, para generar, como decía antes, más riqueza, creación de empleo, etcétera, pues no lo estamos haciendo muy bien, eso es evidente, y los números son indiscutibles. ¿Qué ocurre? Esto es una responsabilidad, claro, si hablamos de transferencia de la universidad a la empresa, en general es un problema bidireccional. Es verdad que podríamos pensar, pero es falso, podríamos pensar que el problema está en la universidad, que no es buena o no sabe transferir, pero que la empresa es una empresa dinámica, innovadora, ágil, ávida de incorporar resultados de I+D, pero no es verdad. O sea, tenemos déficits o carencias en ambas partes. El tejido productivo español no es un tejido especialmente innovador, no es un tejido que consuma de forma ávida resultados de investigación, no es un tejido productivo que invierta de forma significativa en I+D, propia o I+D contratada a terceros, ¿no? Por tanto, ahí hay una carencia. Pero también lo hay desde el punto de vista de la universidad, a mí no me cabe duda. Y ahí hay fundamentalmente tres problemas. Para todo hay que querer, hay que saber y hay que poder. El querer tiene que ver para mí mucho con los incentivos. No hay muchos incentivos para transferir en la Universidad Española. Y no hablo de incentivos económicos solo ni sobre todo. Hay pocos. Puntúa poco en aquello que los investigadores más valoramos, y es el respeto de nuestros pares, el prestigio social, el progreso en nuestra carrera académica y científica. Puntúa poco. Por tanto, una parte de lo que nos podría estimular especialmente no está presente. Pero hay que saber, y saber significa tener conocimiento para contribuir de forma activa en el proceso de transferencia de la investigación o de los resultados de la investigación que hacemos. Y es verdad que no tenemos que ser expertos ni en protección de los resultados de investigación, ni en creación de empresas, ni en muchas otras cosas. Para eso tiene que haber un personal capaz, con conocimiento y suficiente como para apoyar esas labores, porque entre otras cosas no somos mujeres y hombres orquesta. Yo siempre lo digo, mujeres y hombres orquesta que tocan todos los instrumentos hay muy pocos. Y si hay que ser buen docente, buen investigador, transferir bien, hacer bien la gestión, formar bien a los nuevos investigadores,
Hay personas las leyes. todo. Hay personas que lo logran, pero incluso esos escasos hombres y mujeres orquesta, siempre digo, tienen que tener tiempo para ensayar, porque si no van a tocar mal, van a actuar mal cuando hagan sus interpretaciones. Las Por orquestas son tanto, grandes equipos. claro, y sobre todo, ese es el tema. Puede haber alguien que lo toque todo y lo haga bien, pero al final son los grandes equipos los que acaban teniendo un gran impacto. Pero claro, si el investigador o la investigadora, por ejemplo, no se ocupa en las primeras etapas de un proceso de transferencia, sea por la vía que sea, patentamiento, licenciamiento, creación de empresas, etcétera, contratos con empresas, no se implica, no va a haber éxito. Y entonces tiene que tener cierta cultura, cierto conocimiento, etcétera. Y la última parte es el poder. El poder, al final, es que puedas transferir porque hay quien te compra, entre comillas, los resultados de tu investigación. Que puedas porque hay recursos económicos que se necesitan para hacer esa labor de transferencia. A mí me parece paradójico, fíjate, esa es una de las cosas que faltan y no entiendo por qué. O sea, un equipo de investigación, un grupo de investigación, puede recibir durante años, de forma continuada, cientos de miles de euros o más, depende del ámbito, para hacer una investigación que va progresando en el tiempo. Cuando tienes resultados potencialmente transferibles, después de haber consumido, bien invertido, pero en todo caso consumido cientos de miles o millones de euros, necesitaría un 15, un 20% de lo que ya se invirtió para poner eso en una situación que sea interesante para el mercado o para una empresa, para alguien que pueda beneficiarse de la transferencia de esa investigación. Pues ese dinero ya no hay, no existe, nadie lo pone. Son habas contadas. Por ejemplo, antes ponía un ejemplo, que en este caso es un ejemplo positivo. Nosotros estamos incubando una empresa, en este momento, Inverbis, en analítica de procesos de negocio. Esa investigación lleva en el grupo unos 7 años, desarrollando algoritmos que están en el estado del arte de la analítica de procesos. Y lo lleva haciendo sustentada por recursos públicos, fundamentalmente de convocatorias sucesivas, normalmente del Plan Nacional. Bien, pues si ahora no tuviéramos un apoyo del programa Inicia de la Xunta de Galicia, que es un programa magnífico en ese sentido, para trasladar eso, incubarlo dentro de un contexto empresarial y crear una empresa que en unos meses verá la vida, nada. Ahí se hubiera quedado. Es verdad que esa empresa es incertidumbre, como todas estas empresas de, digamos, de base tecnológica y tan disruptivas tecnológicamente, ¿no? Pero si sale bien, eso es un beneficio enorme y una rentabilidad, o sea, una forma de rentabilizar, mejor dicho, con creces el dinero invertido en la investigación. Pero ese puente es imprescindible y en general nadie lo pone. Se pone durante la investigación, pero después cuando hay que dar ese paso, ahí ya no hay dinero, ahí ya no hay recursos humanos. Ahí se entiende que eso ya alguien lo hará, pero bueno, en fin, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Justamente ese gap, yo creo que es lo que, bueno, gente como tú, que lleváis ya pues en esto al menos 20 años trabajando para que este gap sea cada vez más, pues más pequeño, ese valle de la muerte, ¿no? Que se dice en los textos, pues tú como rector lo intentaste y yo creo que tu universidad subió mucho. Yo creo que como mérito de todo eso en España pasaron cosas. Yo también estoy recordando mucho a la Universidad de Barcelona con Mario Rubiralta en aquella época, o la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Con Justo Nieto, o la propia Universidad Autónoma de Madrid que trabajo yo ahora. Son universidades que realmente hicieron programas que apostaron mucho por el tema del emprendimiento, y estas universidades que he dicho, más otras iberoamericanas y de la mano del Banco Santander, constituyó al final Receprendia, que tú fuiste el presidente, y un poco este era el objetivo, ¿no? Que cuando una investigación llega a un punto donde ya no hay más salida en el marco de la parte, digamos, de investigación o de desarrollo de la investigación, se creen estos vehículos. Para el que no sepa muy bien cómo funciona esto, desde las universidades se pueden crear
con capital también privado, se pueden crear empresas y a partir de ahí desarrollar esos vehículos para poder, lo que ha dicho muy bien Senén, llegar hasta el mercado, ¿no? Luego lo que le pasa a esa empresa, si luego la compra otra y se autodestruye o demás, pues eso ya es otro tema, ya son cosas de mercado, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, no tanto hablar de Red Emprendia, que eso es otro proyecto y demás, sino tus vivencias de haber visto tantos y tantos casos de investigadores que han intentado. A mí sí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves esa disyuntiva también que se habla mucho de los científicos que pasan a ser empresarios? Si la mejor función es la de ser promotor de empresas, ser asesor de científicos, si un científico debe involucrarse en la creación de una empresa. Ese, yo diría tabú, pero bueno, pues que hay un run run ahí de que mucha gente dice que eso hasta está mal, no se debería hacer en las universidades. ¿Cuál es tu posición respecto al emprendimiento desde el punto de vista de la ciencia y de los académicos? Bueno, a ver, primero, yo creo que las universidades han avanzado mucho también en este terreno, ¿eh? Sigue siendo nuestro talón de Aquiles, sigue siendo nuestro punto más débil, pero no cabe duda de que yo fui rector desde el 2002 al 2010. Desde entonces, desde luego desde el 2002, no me cabe duda, la universidad que yo conocía, no solo la mía, sino el sistema universitario español hasta hoy, ha mejorado mucho, ¿no? Y tú lo sabes, tu universidad también es una de las que está tremendamente implicada en ese proceso de ayudar a transferir y a poner en valor también socioeconómico, no solo a través de las publicaciones científicas, el resultado de la investigación. Por tanto, seríamos injustos si no reconocemos los avances muy notables, muy significativos en este sentido. Ahora bien, seríamos ingenuos si pensáramos que vivimos en un mundo feliz, que eso está fantástico y que todo va rodado. No es verdad. Y es verdad que uno de los problemas, cada vez menos, pero uno de los problemas que todavía persisten, y ahora voy a comentar una cuestión sobre el cada vez menos, pero uno de los problemas que todavía persisten es esa percepción, no diría mayoritaria ya, pero todavía muy extendida, de que efectivamente los investigadores e investigadoras nunca deben de implicarse en este tipo de cuestiones. Y yo ya lo he dicho antes, es que si no se implican, es muy difícil que realmente el resultado de su investigación acabe siendo explotado comercialmente o integrado para la mejora, para la innovación dentro de una empresa o de una administración pública. Muy difícil porque no tenemos instrumentos por los cuales simplemente con abrir la puerta del centro de investigación, allí entre gente ávida de saber lo que hacemos, de sentarse con nosotros y ver qué resultados tenemos, de financiar todo eso que tenemos potencialmente transferible y de hacernos toda esa labor, e incluso así, si los tuviéramos, alguien tendrá que explicarles de qué va el asunto. ¿Cuál es el potencial valor de esa investigación? ¿Cómo se puede sostener en el tiempo? ¿Qué mejoras pueden hacerse además de explotar ya los resultados que tenemos en las manos en este momento? Por tanto, la implicación es imprescindible. Dicho esto, yo siempre aclaro, porque efectivamente mucha gente, alguna con mala intención, yo diría que la inmensa mayoría por desconocimiento, creen que el tema está en que cuando hablamos de, por ejemplo, de creación de spin-offs, los investigadores abandonamos nuestra investigación y nos dedicamos a ser empresarios. Y yo, que ya soy uno de los promotores fundadores de Situm y lidero el proyecto de Inverbis, pues ni lo he hecho ni lo voy a hacer. No lo tengo en mente, el ser empresario. Sí me considero intraemprendedor desde la universidad. Y sí me gusta especialmente ayudar a quienes efectivamente ahora están liderando las empresas. Desde Red Emprendia, de hecho, lo hacíamos. Yo ahí decía, en esa faceta yo me consideré, y quienes estábamos en Red Emprendia, metaemprendedores, porque Red Emprendia en sí mismo fue un proyecto de emprendimiento para ayudar a emprender a otros. Era como una startup del emprendimiento
en el mundo universitario. Entonces, eso sí que es importante, pero insisto, que nadie confunda que lo que estamos pidiéndole a los investigadores, yo no lo he hecho, vuelvo a repetir, es dejar nuestra investigación porque lo rentable es crear una empresa, hacerse rico, multimillonario y que investigue otro. Yo hasta ahora, ya digo, solo he palmado pasta con mis emprendimientos. Espero algún día recuperarla. Como no soy inversor, ni siquiera tengo que recuperarla con creces. Solo recuperarla. Yo siempre cuento que el proceso del emprendimiento, la gente que me conoce personalmente sabe que ha sido mi línea de investigación, el emprendimiento no de los estudiantes, sino el emprendimiento de los profesores, ¿no? Investigadores. Siempre lo que me ha parecido es que es como un eslabón más de la cadena de investigación. O sea, tú investigas y tienes un resultado más avanzado, puedes patentar, puedes tener relación con empresas y llega un momento que aunque no quieras o creas el vehículo que lo has contado muy bien, Senén, o es que eso no va para adelante. Entonces te puedes ver enmarcado en un proceso empresarial donde eres socio, donde tu objetivo no es ser para nada empresario, pero tienes que estar en ese proceso y posiblemente cuando se transfiera sales. Hacer dinero o no hacer dinero, siempre digo que es una consecuencia, no es un fin, porque me lo habéis dicho vosotros en todas las entrevistas y en Fidelius, ya lo habéis dicho más de uno. A mí me gustaría terminar, Senén, solo con una reflexión que estamos haciendo en las últimas entrevistas de aquí en Fidelius Lab, que es, en el marco de la pandemia, todo el mundo parece que habla de ciencia, de la importancia de la ciencia, de que no hay futuro sin ciencia, y con una respuesta posiblemente breve, porque si no nos podríamos alargar mucho, porque el tema da para mucho. ¿Crees sinceramente que todo este ruido mediático a favor de la ciencia viene para quedarse? ¿O puede ser que cuando perdamos el susto de lo que hemos visto con el coronavirus, cuando haya posiblemente una vacuna, los avances de ciencia no se queden como se deberían quedar, por otro lado? Desgraciadamente yo soy muy pesimista, efectivamente, respecto a eso. Yo creo que, tú lo has dicho, el susto es morrocotudo porque realmente es un drama lo que estamos viviendo. Y a mí lo que más me preocupa, bueno, lo que más me preocupa son las vidas humanas, faltaría más. Pero quiero decir que ahí no se acaba, desgraciadamente, eh, el drama que estamos viviendo. Ahí empieza. Porque ahora vamos a vivir el impacto socioeconómico brutal. Todo el mundo, yo no soy, digamos, un experto en temas de economía, pero tampoco hace falta serlo para adivinar de algún modo la magnitud al menos de aquello a lo que nos enfrentamos, particularmente en algunos países y particularmente en el nuestro. Por tanto, yo lo que me temo es que vamos a vivir lo que ya hemos vivido en otras circunstancias. Por ejemplo, en la crisis, digamos, económica, que empezábamos a superar, mal que bien, y que ahora se ve no solo recuperada del peor modo posible, sino agudizada con esto que vivimos. Pero es que yo quiero recordar que durante la última década España perdió del orden de un 10% porcentual de inversión en I+D. O sea, retrocedimos un 10%, mientras que la media de la Unión Europea creció un 10%. Es decir, todo eso que se predica y que incluso nosotros a veces, cuando digo nosotros no digo los investigadores, digo los responsables políticos, gobernantes, incluso quienes estudian temas de política científica, dicen muy a menudo, y es que hay que invertir a contraciclo. Es decir, si tú tienes una situación, digamos, de debilidad económica, invierte, que eso no te devalúe el esfuerzo en innovación, en investigación, en transferencia de los resultados de esa investigación, en educación. Al contrario, hay que invertir más, invertir inteligentemente, no sembrar al tuntún, invertir inteligente. Pero hay que invertir más precisamente para cortar ese ciclo negativo, para salir con más fuerza, etc. Bueno, pues nosotros la teoría la sabemos, pero la práctica jamás la ejercemos. Entonces yo me creo, y ya acabo, Fidel, porque como tú has dicho, esto da de sí, pero me temo que pasaremos a una nueva normalidad que con el tiempo dejará de ser nueva y ya será una normalidad, y pronto será una normalidad igual de caduca y
gris como la que teníamos. Y solo un apunte, si me permites, porque olvidé, aunque anuncié que lo iba a decir, después no lo dije en la anterior respuesta, me preocupa también otra cosa, y es que ya lo he vivido en la crisis anterior y me temo que lo vamos a volver a vivir en esta, porque estoy empezando a tener ya, digamos, una realimentación de que puede ser así. Cuando ocurre esto, estas situaciones económicas duras, de recortes generalizados, que además impactan de modo muy intenso en la universidad, mucha gente de la universidad empieza, digamos, a volver a enrocarse en discursos que yo creía superados, como que, claro, es que hay que centrarse fundamentalmente en la docencia, porque la investigación, lo importante es la docencia, y yo siempre digo, claro, sí, todo es importante. La misión de la universidad es única: conocimiento para la mejora permanente de la sociedad. Conocimiento a través de la transmisión, la creación, el avance en el conocimiento, su transferencia, etc. Es una única misión. Pero yo no conozco buenas universidades con calidad en educación superior que no hagan como mínimo una investigación relevante. No la hay. Pueden dar docencia, pueden expedir títulos, pero no van a ser de calidad en la formación superior de personas y profesionales. Por tanto, me disgusta mucho y me preocupa aún más, porque bueno, los disgustos uno con la edad pues ya los va matizando, pero me preocupa esa vuelta a los discursos de antaño, que lo único que hacen es debilitar todavía más a las universidades públicas dentro del contexto de nuestro país. Sobre todo porque la sociedad está demandando de los centros de investigación, de los hospitales y de la universidad pública respuestas a lo que está pasando. Y entonces no podemos enrocarnos, como dices muy bien, en la teoría y dejar justamente esa respuesta al impacto social que está en nuestro ADN desde la creación de las mismas. Senén, ha sido un placer. Hemos llegado al final de este encuentro. Yo me gustaría resumir con el querer, saber y poder, que yo creo que nos han dado una lección que se puede aplicar a tantas y tantas cosas de nuestra vida, y que ojalá que queramos, que sepamos y que podamos hacer todo lo que tú nos has ido transmitiendo. Te dejo la última palabra si quieres decir algo más. No, que ojalá este pesimismo que acabo de transmitir en mi última intervención solo sea un problema mío y que no sea realidad, que no lo veamos proyectado en la realidad. Ojalá. Todos los que te conocemos, Senén, sabemos que si algo no eres pesimista, si no eres realmente un intraemprendedor de esta sociedad que necesita mucha gente para hacer, como siempre decimos en Fidelius Lab, hacer entre todos un gran país que sea emprendedor e innovador, porque siendo realmente con la esencia que ya decía Schumpeter, ¿no?, que tenemos que ser innovadores y emprendedores, seremos capaces de salir de estas y de muchas más. Por eso queremos, en este marco de Fidelius y estos encuentros con líderes de la innovación que hacemos en Fidelius Meet, es transmitir, bueno, positividad, pero también realismo sobre la situación que tenemos y a ver si entre todos somos capaces de mejorar en el tiempo. Muchísimas gracias, Senén Barro, catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Santiago de Compostela y director de ese centro que hoy nos has contado, ¿no?, de CITIUS, que bueno, que yo creo que a todas aquellas empresas que les interesa realmente estas tecnologías, pues en muchas universidades se pueden desarrollar, pero en la Universidad de Santiago de Compostela tenéis ahí una puerta donde hablar de forma cercana. Y a todos ustedes les espero en el próximo Fidelius Lab, porque bueno, seguramente seguiremos teniendo encuentros tan interesantes como el que hemos tenido hoy con Senén Barro. Hasta la próxima.